la mayor parte posterior de la cavidad del cráneo. Y es todo lo que estoy señalando aquí como la parte más posterior del cráneo. Ese hueso occipital me permite la comunicación junto con las vértebras en la articulación del atlas con el occipital. Por aquí, por ese agujero, es donde va a salir la médula espinal que viene de la parte del cerebro y cerebelo. ¿Listo? ¿Qué estructuras encontramos en ese occipital? Vamos a ir señalando. Vamos a encontrar una cresta de esta manera que se llama la cresta nucal. Sobre la cresta nucal vamos a encontrar una crestica llamada cresta parietal externa. Debajo de esa cresta nucal vamos a encontrar una protuberancia llamada la protuberancia occipital externa. Y a los lados de esa protuberancia occipital externa las masas laterales. Bajamos de esas masas laterales y encontramos los cóndilos del occipital. Y entre cada cóndilo del occipital voy a encontrar el agujero magno. Al lado de cada cóndilo voy a encontrar dos estructuras bastante salientes llamadas las apófisis yugulares o apófisis paramastoides. ¿Listo? Si miramos en la parte de abajo de este hueso occipital, voy a encontrar la porción basilar del hueso occipital y voy a encontrar la fosa condilia y dentro de la fosa condilia los agujeros hipoglóseos. Y ese es el hueso occipital. Después sigue el hueso esfenoides. Aquí, donde voy a señalar toda esta parte, es lo que hace referencia al hueso esfenoides. Solo un agujero, el agujero alar, que es este y que es este. Aparte de esas dos alas, voy a encontrar otras dos alitas que van hacia la parte interna. Son las alas orbitarias. En las alas orbitarias voy a encontrar una secuencia de tres agujeros de arriba hacia abajo nombrándolos: óptico, orbitario y redondo. Óptico, orbitario y redondo. Y voy a encontrar dos apófisis llamadas apófisis pterigoideas. ¿Listo? Que son estas dos. Debajo, internamente de esta estructura, o sea, de este esfenoide, si irnos hacia adelante, vamos a encontrar que hacen referencia a los filamentos, unos filamentos que pasan ahí del nervio olfatorio. Internamente también me voy a encontrar por toda la mitad de estas fosas esmoidales la cresta esmoidal. ¿Sí? Voy a encontrar una lámina perpendicular del esmoides, que es la lámina que está por encima del vómer y que viene de la en esta superficie. ¿Sí? Es un hueso bastante pequeño que está entre el occipital y el parietal. Se llama que es un hueso par a pesar de que es pequeño porque está de este lado y de este lado. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Solo una superficie externa, que es la cresta parietal externa, que viene aquí desde el occipital y se continúa en el interparietal como cresta parietal externa. Y voy a encontrar internamente una estructura llamada protuberancia occipital interna. ¿Sí? En el occipital como encontramos la protuberancia occipital externa, en el interparietal por dentro la protuberancia occipital interna. Esa protuberancia occipital interna es la que medía el cerebro del cerebelo y es en forma de triángulo puntiagudo. ¿Cuál es? Esta que está aquí adentro. ¿Listo? Después seguimos con los huesos parietales. Los huesos parietales son los que me ocupan la mayor parte de la cavidad craneana. ¿Sí? Ahí se aloja el cráneo, el cerebro, perdón.
y lo vamos a encontrar de forma convexa por arriba, cóncavo internamente, donde vamos a encontrar también una estructura par, ¿sí? Ese hueso parietal, ¿qué es lo que tenemos que saber de ese hueso parietal? Externamente, los límites que tiene. Por ejemplo, si miramos aquí el parietal, limita anteriormente, o sea, hacia adelante con el hueso frontal, el de la frente, hacia atrás con el hueso occipital, hacia el lado con el hueso temporal, y hacia la parte interna, o sea, entre este y este, pues con el otro parietal, ¿cierto? Esos son los límites. Internamente de esta estructura es la que yo les mencionaba alguna vez, de que cuando el animal es joven, recién nacido, su estructura ósea es muy blanda, y lo que hace el cerebro es hacer una impresión digital sobre este cráneo, que si partiéramos este cráneo iríamos a ver las impresiones digitales del cerebro, las circunvoluciones que tiene el cerebro, porque esto se adaptó desde que nació y se convirtió en una sola cosa, ¿sí? Exactamente. Esto con el parietal. Ya llevamos interparietal y ya llevamos parietal. Ahora miremos el frontal, otro hueso de la cara. Este es el frontal, y donde vamos a encontrar tres porciones, ¿sí? Una porción nasofrontal, que es la porción que se une con el nasal, que es esta, la porción nasofrontal. Una porción orbitaria, que va hacia la órbita es esta, y una porción temporal que va hacia el hueso temporal. La nasofrontal, ¿qué podemos decir? Hombre, que esta es la articulación entre el nasal y el frontal, como ustedes pueden ver, tiene forma de serrucho, o sea, es una articulación sin artrosis, sutura cerrada, ¿cierto? Y es la porción del nasofrontal. Internamente me permite dividir la parte de la cavidad nasal como tal de la parte de cráneo para arriba, ¿listo? Porque aquí, internamente, lo que voy a encontrar son los senos frontales, que son unos senos paranasales. La región orbitaria de este hueso frontal viene aquí hacia atrás, donde me va a formar la primera apófisis cigomática de ese hueso frontal. Recuerden que el arco cigomático se conforma de 4 apófisis cigomáticas. En este momento estoy mencionando la primera, la apófisis cigomática del hueso frontal. Más arriba de esa apófisis cigomática, o iniciando esa apófisis cigomática, en la raíz voy a encontrar una perforación, se llama el agujero supraorbitario, y recuerden que hace parte de la formación de la órbita. ¿Listo? Me voy hacia la parte temporal, voy a encontrar que se une aquí con el hueso temporal, me forma la fóvea troclear aquí internamente, ¿sí? Donde viene y se articula, aquí internamente, donde viene y se articula la mandíbula, aquí articula la mandíbula, perdón. La fóvea troclear es donde viene el globo ocular y se articula internamente. El globo ocular es el ojo, o sea, todo ese ojo va aquí. Y se llama así porque por ahí sale uno de los nervios llamados nervios trocleares. ¿Listo? Seguimos aquí hacia adelante y vemos una estructura en unión con el temporal. Y vemos la formación de un agujerito llamado el agujero etmoidal. Ese agujero etmoidal tienen que tener claro para que no me lo vayan a confundir con el primer agujero del ala orbitaria, que es el agujero óptico. Y vamos a encontrar así en esta secuencia. Agujero etmoidal, que no hace parte del esfenoides. Y en el esfenoides, seguidamente voy a encontrar el óptico, el orbitario redondo dentro de esa ala orbitaria. Seguimos con el temporal. El temporal se divide en dos porciones, una porción petrosa y una porción escamosa. La porción escamosa no es más sino la escama del temporal que está superpuesta sobre los huesos adyacentes, en este caso sobre el parietal, y miremos cómo es toda esta escama. Esta articulación temporoparietal se va a llamar una sinartrosis, sutura escamosa, porque es una escama encima de la otra. ¿Listo? Vamos a ver que toda esta es la escama, todo esto es el temporal, todo lo que estoy señalando. ¿Ven? El temporal tiene a su vez una apófisis llamada apófisis cigomática del hueso temporal. Entonces miremos, ya llevamos la apófisis cigomática del frontal y la apófisis cigomática del hueso temporal. Las dos ya me están ayudando a formar el arco cigomático. Debajo de esa escama del temporal y posteriormente a esa apófisis cigomática voy a encontrar el cóndilo del temporal y voy a encontrar una superficie donde viene a articular la mandíbula. Y aquí me voy a encontrar esta estructura que estoy señalando aquí, se llama la apófisis postglenoidea o retroarticular. ¿Listo? Postglenoidea o retroarticular. Seguimos aquí abajo y nos vamos a encontrar con la porción petrosa del temporal. En la porción petrosa voy a encontrar debajo de la apófisis paramastoides la apófisis mastoides. Debajo de la apófisis mastoides voy a encontrar la apófisis acústica externa. Dentro de la apófisis acústica externa voy a encontrar el meato acústico externo. ¿Sí?
Seguidamente y hacia la parte interna, una saliente que voy a encontrar aquí se llama la apófisis ioidea. Esa apófisis ioidea articula con el hueso ioides de la lengua. Y aquí voy a encontrar las apófisis musculares. Entre la apófisis mastoides y la apófisis ioidea me voy a encontrar un agujerito llamado el agujero estilomastoideo. Voy a encontrar la cresta petrosa del temporal, que es toda esta, y voy a encontrar este agujerito que ustedes ven aquí llamado el agujero rasgado. Por encima de ese agujero rasgado voy a tener la bulla timpánica, que ya no la tiene por deterioro del cráneo, ¿sí? Cuando un animal es recién disectado, se va a ver esto una forma de globito lleno de aire, que es la bulla timpánica. Y con eso terminamos la parte de los huesos del cráneo. Ahora seguimos con los huesos de la cara. El primer hueso de la cara del cual vamos a hablar se llama el hueso maxilar. Ese hueso maxilar es todo lo que me conforma la quijada superior del animal, ¿sí? La parte de la mejilla, la parte de la quijada superior. Ese hueso maxilar es todo esto que voy a señalar aquí, miren, ¿sí? Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. ¿Listo? Vamos a denotar algunas articulaciones de manera diferente en ese maxilar. Si hablamos de la articulación maxilo-premaxilar o premaxilomaxilar, vamos a darnos cuenta que la parte o los medios de unión son planos. Entonces vamos a decir que es una sinartrosis, sutura plana. Ahora si miramos la articulación maxilonasal o nasomaxilar, miramos que los medios de unión tienen forma de serruchito, ¿cierto? Y otra en forma plana. Entonces podemos decir que esa articulación es tanto sinartrosis sutura serrata como sinartrosis sutura plana. Si miramos la articulación entre el lagrimal y el maxilar, o sea la lágrimo maxilar, voy a encontrar que es una sinartrosis sutura plana. Si miramos más abajo entre el maxilar y el malar, también es plano, entonces una sinartrosis sutura plana. Pero si miramos por debajo el maxilar con el hueso malar, miramos que es en forma de serrucho, entonces también tiene una sinartrosis sutura serrata. Eso es para que identifiquen las suturas. ¿Qué me voy a encontrar aquí? Una extremidad anterior y una extremidad posterior. En la extremidad anterior es puntiaguda y se me une con el premaxilar, ¿sí? Se viene hacia arriba, también se me une con el hueso nasal. ¿Qué voy a encontrar en la cara externa de este maxilar? Primero, un agujero infraorbitario, ¿sí? Que se postra aquí, y la cresta facial, que viene desde la parte malar o del hueso malaro-cigomático, entonces se conforma en cresta facial. Miremos. Vamos a encontrar un borde alveolar en ese maxilar, donde vamos a encontrar la perforación o la inclusión de los premolares y molares, ¿sí? Ahí es donde viene. Y ahí es donde se da la sinartrosis gónfosis, que es la articulación entre el diente y el alvéolo. Toda esta, ¿sí? Nos vamos más hacia posterior. Vamos a encontrar una estructura detrás del último molar, ¿sí? Aquí bastante rugosa, se llama la tuberosidad alveolar. Por detrás de la tuberosidad alveolar voy a encontrar la tuberosidad alveolar, tuberosidad maxilar. En la tuberosidad maxilar, que es la extremidad posterior de este cráneo, voy a encontrar un nicho de 3 agujeritos. El agujero más superior se llama el agujero maxilar, que encuentra hacia arriba. El agujero más inferior se llama el agujero palatino posterior. Y el agujero que va hacia adentro se llama el agujero esfenopalatino. Ese agujero maxilar junto con el agujero infraorbitario me forman el canal infraorbitario. Seguimos aquí, el maxilar tiene una apófisis palatina. Esta y esta son las apófisis palatinas del hueso maxilar, que me forman la parte ósea del paladar duro. ¿Listo? Seguimos con el premaxilar, que es el más anterior de los huesos. El premaxilar, que es el más anterior de los huesos, consta de un cuerpo, de una apófisis, ¿sí? Y de una extremidad. Este cuerpo que ustedes ven aquí, que es la parte dura, es la parte más anterior del hueso y tiene una cara labial y tiene una cara lingual. Miren que está dividida por una sutura aquí que me ayuda a la formación del agujero incisivo, ¿sí? Que es este, que lo mirarán por acá. Entonces, este es un cuerpo de un premaxilar, por eso lo llaman hueso par, y este es el cuerpo del otro premaxilar. Los dos unidos me forman un borde alveolar, que es donde vienen todos los incisivos. Entonces, aquí vienen las palas, las palas o pinzas medios y extremos, ¿sí?
Seguimos hacia arriba por la cara labial y nos vamos a encontrar con la apófisis, ¿sí? Nasal del premaxilar, se llama así porque tiene unión con el hueso nasal y es esta puntica que ustedes ven aquí. Seguimos hacia abajo y vamos a encontrar las apófisis palatinas de ese hueso premaxilar. Y recordemos que aquí eran las apófisis palatinas del hueso maxilar. Y aquí las apófisis palatinas del premaxilar. No tienen ninguna diferencia. Entre el último diente que se da en el incisivo y el primero que se da en el maxilar, vamos a encontrar un espacio llamado espacio interalveolar. Y sale eso. Hueso nasal es un hueso de contorno triangular. Vean, una extremidad posterior y una extremidad anterior. La extremidad anterior es puntiaguda, la extremidad posterior es gruesa, me ayuda a formar la porción nasofrontal del frontal. Es un hueso par, miren cómo se divide. Su articulación se da por una sinartrosis sutura plana, ¿sí? Está unido también con el maxilar, con el lagrimal, con el frontal, con el malar y con el premaxilar, ¿sí? Tiene una cara, miremos acá, una cara dorsal y una cara lateral, ¿sí? Entonces este hueso va de esta manera y me hace un contorno triangular. Internamente están unidos ahí los tabiques nasales que van a ayudar a soportar los cornetes dorsales del animal. Y ahorita hablaremos de los cornetes. El nasal pues es esto, ¿sí? Miremos el lagrimal. El lagrimal es esta estructura, tiene una cara externa, tiene una cara interna y tiene una cara orbitaria. La cara externa no es más sino esta, la cara interna es la que está por dentro y la cara orbitaria la que hace parte de la órbita. ¿Listo? El reborde entre la cara externa y la cara orbitaria está dado por un tubérculo, ¿sí? El tubérculo lagrimal, que es este, que es el que me permite dividir este con este. Y por dentro, en la cara orbitaria, voy a encontrar el agujero lagrimal, la fosa lagrimal y el saco lagrimal. Todo es unido ahí, ¿sí? Articulaciones de esto. Articula con el frontal, miren la sinartrosis sutura serrata en forma de serrucho. Articula con el nasal, miren la sinartrosis sutura plana. Articula con el maxilar, miren la sinartrosis sutura, podríamos decir que es serrata. Miren con el malar, que también es una sinartrosis sutura serrata. ¿Sí? Fácil también, solo dedicación. Seguimos con el hueso malar o cigomático. Es esta estructura que estoy señalando aquí. ¿Sí? ¿Qué me ayuda a formar esa estructura? La cresta facial, ¿sí? Tiene una cara externa, una cara interna y una cara orbitaria, y tiene la apófisis cigomática del hueso malar. Y aquí el maxilar tiene la apófisis cigomática del hueso maxilar. Y formamos el arco cigomático. ¿Cuáles son las cuatro estructuras que forman el arco cigomático? La apófisis cigomática del hueso frontal, la apófisis cigomática del hueso temporal, la apófisis cigomática del hueso maxilar y la apófisis cigomática del hueso malar. Las cuatro se unen y me forman el arco cigomático. El arco cigomático es esto que estoy tocando aquí. Listo con esos huesos, ¿sí? Miremos la parte de adentro de esto, la parte interna de esto. Me voy a encontrar aquí, después de las apófisis palatinas del maxilar, con un huesito que viene de esta manera. Mírenlo aquí, así, una migajita. Se llama el hueso palatino. El hueso palatino está formado hacia la parte anterior de las apófisis palatinas y hacia la parte lateral del maxilar. Este hueso palatino me tiene un agujero llamado el agujero palatino anterior que se me une con el palatino posterior, me forma el canal palatino. Me lo divide de las apófisis palatinas del maxilar una sutura llamada sutura palatina transversa. Esa sutura palatina transversa va por aquí y a cada orillo vamos a encontrar los agujeros palatinos anteriores. ¿Listo? Seguimos aquí, voy a encontrar una flechita llamada el pterigoides. El pterigoides no es más sino una apófisis ganchosa del pterigoides y el cuerpo del pterigoides. Son dos. Este que ustedes ven aquí internamente se llama el vómer. El vómer viene desde acá, desde el tabique nasal medio, y viene y se articula o se empotra, ¿sí?, en el etmoides por medio de las alas del vómer. Esa articulación donde empotra un hueso con el otro se llama una sinartrosis esquindiletis. No la hemos visto, pero averigüen. Es este tipo de articulación. Vamos a ver las dos coanas, ¿sí?, o orificios nasales posteriores, que son todos estos dos, divididos por el vómer. De esta manera terminamos la parte de cráneo. Bueno, aquí internamente miramos, vamos a encontrar dos cornetes dorsales a este nivel y dos cornetes ventrales a este nivel, sujetados por los tabiques dorsales y por los tabiques medios.
¿Qué es un cornete dorsal? No es más sino una estructura en forma de rollos de papel alargadas. Los cornetes dorsales, la diferencia es que comienzan siendo pequeñitos los rollos de papel y hacia la mitad es más grande y vuelve y disminuye hacia la parte posterior. Con los cornetes ventrales, que la primera parte es lisa y la última parte se convierte en estructura de rollos de papel. ¿Listo? Eso con respecto a cráneo. Cuando yo hago referencia a los cornetes, quiere decir que los cornetes dorsales al inicio anterior. El cornete dorsal lo que hace es iniciar de forma lisa y aquí se me vuelve rollo de papel. El de arriba del cornete dorsal y el de acá es el cornete ventral. Esto va hacia adelante y esto va hacia atrás. ¿Listo? Tibioides tiene un cuerpo, tiene una apófisis lingual. ¿Listo? Tiene dos astas hacia atrás, que son las astas que tiroideas, ¿sí? Que van hacia aquí. Suben dos astas, que son las astas menores. Vamos a encontrar dos asticas acá, que son las astas centrales. Y vamos a encontrar dos astas hacia atrás grandes, llamadas las astas mayores o estiloideas. O estiloideas. Estas llaman estiloideas, tiroideas, astas menores o epioideas. No, las astas centrales o epioideas y las astas menores o tira, epi, estilo, tiro. Me falta una. ¿Cómo la tienen? Me olvidó el nombre. Keratoioidea, estilo, ioidea, tiro, ioidea, epi, ioidea, cuerpo, apófisis, y listo, ese es el ioides. Lingual. Esta es la que se une a la lengua y es la que le permite dar los movimientos que todos sabemos que da. Está fusionado aquí por una sínfisis púbica, no, una sínfisis mandibular. Una sínfisis mandibular, esa es la que me permite la unión de esos animales. En otros van a encontrar una sínfisis menos dura, por eso es que cuando se cocina el animal se deshacen y se parten las dos, sobre todo en el bovino y en el canino, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en esto? Vamos a encontrar un cuerpo y vamos a encontrar dos ramas, una rama vertical y una rama horizontal, ¿sí? Miremos ese cuerpo está dado por un borde alveolar donde vamos a encontrar los incisivos inferiores, ¿sí? Vamos a tener una cara lingual y una cara labial, ¿sí? Igual. Y vamos a encontrar un agujero llamado agujero mentoniano. Vamos a encontrar el mismo espacio interalveolar, ¿sí? Este es el agujero mentoniano. Miremos en la cara horizontal de esta estructura, ¿sí? O en la rama horizontal. Voy a encontrar un borde alveolar también para los premolares y molares, ¿sí? Y voy a encontrar esta superficie, ¿sí? Aquí voy a encontrar el borde ventral. Seguimos hacia atrás de esa rama y voy a encontrar una fosa llamada fosa macetérica para el músculo macetero. Y voy a encontrar el ángulo de la mandíbula. En esa rama vertical lo que voy a encontrar es parte también de esa fosa macetérica. Voy a encontrar el cóndilo, la apófisis coronoides y la escotadura mandibular, ¿sí? Cóndilo, escotadura y apófisis coronoides. Voy a encontrar internamente de esta rama vertical las fosas para los músculos pterigoideos, ¿sí? O fosas pterigoideas. Y voy a encontrar un agujerito llamado el agujero mandibular. Ese agujero mandibular es este. Ese agujero mandibular se une con el mentoniano para formar el canal mandibular. Y aquí voy a encontrar el ángulo de las dos mandíbulas. Tampoco es complicado, ¿no?